Sullivan Colombia son también aliados del premio Gabriel García Márquez de periodismo y el Festival Gao, que hacemos en Medellín todos los años desde hace ya 6. Ya vamos a pasar el video. Simplemente quiero decirles lo siguiente: este año estamos fusionando. Nosotros hacemos siempre un encuentro de directores de medios como parte y decidimos establecer además esta jornada de ética periodística que esperamos que se repita anualmente, por lo menos, y también decidimos vincular a ganadores y finalistas del premio dentro de la nómina de invitados. En la primera sección, por ejemplo, está Meli, a quien quiero darle mi felicitación, porque además no solo fue premiada por nosotros, junto con Gina Moreno y los equipos del Tiempo y de Efecto Cocuyo de Venezuela, sino que ha ido recogiendo premios en Estados Unidos y en Estados Unidos fueron 2, que pues, así que bienvenida de manera muy especial. También estará Ignacio Escolar, ganador del premio en la categoría de excelencia, que tiene una entrevista con Mabel Lorena Lara. Y finalmente decir que tanto Luz Meli como Ignacio están acompañados de muchas otras personas muy valiosas para nosotros. Pero se me olvidaba mencionar a Javier Darío Restrepo, aparte de ser el director de nuestro consultorio ético, maestro fundador de la fundación y encargado, y él también en un momento dado fue ganador del premio Gabriel García Márquez de periodismo hace 3 años, 4 ya, Javier Darío, la segunda edición, el año en que García Márquez falleció, justamente en 2014. Entonces, este programa de ética periodística les recomiendo que lo sigan no solo a través del consultorio ético en línea Javier Darío, sino en la red ética, en la cual estamos haciendo constantemente intercambios y debates. Hay una cantidad, digamos, de mecanismos. Por ejemplo, hemos ahora publicado el libro escrito por Javier Darío que se llama La Constelación Ética, que le da nombre a una de las sesiones de esta tarde. Tenemos tres secciones. En la primera vamos a mirar el tema de la migración y la cobertura. Estarán, ya saben ustedes, Rodrigo Pardo como moderador, y además hay que celebrar que Rodrigo, que representa la revista Semana, la iniciativa que han tenido de crear un proyecto periodístico que se lanza hoy justamente de cobertura periodística de este tema. Luz Meli, que ha venido especialmente y que queremos verla muchas veces por acá. Desde ahora les cuento que la vamos a tener también en el Hey Festival, en una mesa que moderaré yo, y tenemos otros invitados. Eso va a ser a fines de enero en Cartagena. Tulio Hernández es el analista, el gran analista. Yo estoy desesperado de que ya que Tulio está viviendo en Bogotá, le saquemos el jugo en las universidades y en los medios como el experto que nos puede ayudar a los colombianos a entender mejor Venezuela, porque sus análisis, su agudeza, su conocimiento son extraordinarios. Estefanía Colmenares, ¿estás por acá? Quiero agradecer mucho tu presencia como directora que eres del periódico La Opinión de Cúcuta, y también la maestra, la profesora, la jefa de jefas, Gina Moreno, que ha sido, bueno, aquí en la universidad te conoce porque fuiste presidente del consejo de redacción, que la universidad ha apoyado mucho. Así que bienvenida de manera muy especial. Hay mucha gente de Venezuela aquí con ustedes, veo unas caras conocidas que les doy la bienvenida. Y
También quiero agradecer y destacar la presencia del ganador del reconocimiento Clemente Manuel Zavala, un editor colombiano, un gran editor, Diego Martínez Lloreda, del país de Cali. Gracias por venir. Vamos a dar comienzo a las sesiones con un video sobre el premio del Festival Gabo. Quiero hacer desde ahora la invitación especial a que participen todos ustedes en el próximo Festival Gabo, que se va a hacer del 2 al 4 de octubre de 2019 en Medellín. Hay que decir que el tema de Venezuela fue muy importante en el Festival Gabo este año, del cual vamos a ver un video resumen. Hubo sesiones sobre el problema justamente de la xenofobia y la cobertura periodística, no solo en el caso relacionado al caso de Venezuela, sino en los Estados Unidos, en el caso de los migrantes latinoamericanos. Hubo sesiones de periodismo digital, nuevo periodismo digital, por decirlo así. Ya por eso no estaba Efecto Cocuyo incluido, porque ya se ha vuelto toda una institución. Entonces hubo otros medios que aparecieron en el escenario. Hubo buenos finalistas de Venezuela, en fin, y hubo una presencia magnífica. Eso parecía la delegación venezolana, como 50 periodistas que andaban rondando, y súper bienvenido. Así que el tema es importante, nos concierne a todos. Vamos a tocar todos los aspectos que tienen, los retos. Los retos van a crecer, es lo único que sabemos. Eso se va a volver cada vez más complicado y tenemos que saber cómo votar. Entonces veamos el video del festival al cual están todos ustedes. El contexto tecnológico, social, la relación entre esta audiencia y estos medios es la que ha cambiado. Ahora uno puede saber de dónde te leen, cuánto te leen, qué temas leen, y vas descubriendo es una audiencia mucho más inteligente de lo que los periodistas pensábamos. Una vuelta que había comenzado en el tren se había prolongado por la orilla del silencio, por las ruinosas casas de madera. Esa sensación me hizo recordar la hora. Es una gran conmoción la que siento. Estoy muy conmovido de todo esto que he visto en los últimos días. Hay muchos que a lo largo de su vida pues se quedan sin revolución, pero hoy la gran sorpresa para mí a la edad que ya tengo es que yo estoy viviendo 2 revoluciones. Ese es un regalo del cielo. Claro, nos gusta hacer noticia, pero nos gustaría que eso fuera lo normal. Que lo normal sería que seas hombre o mujer, si eres bueno en lo que haces, si eres capaz en lo que haces, entonces se reconozca tu trabajo. Pero no hemos llegado ahí todavía, desafortunadamente. Joseph Zárate. Leonardo Vaca. Quiero felicitar a las mujeres que están haciendo esta lucha que es maravillosa. Ni una menos, vivas las queremos. Venezuela a la fuga. Seguiremos trabajando unidos, produciendo lo que sabemos hacer, amigos y periodismo.
los desterrados del Chaco. Luego de tantos años de liderar equipos periodísticos, es que precisamente ser editor no es un trabajo, es una misión. Muchas gracias. Ignacio, felicitaciones. Gracias a esos lectores comprometidos que nos permiten ser libres y mirar al futuro de la prensa con optimismo. Muchísimas gracias. El Festival de la Leyenda Vallenata tenía como jurado calificador a Gabriel García Márquez y lo acompañaba el maestrísimo Leandro Díaz. Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía. Gracias a todos los presentes por concurrir a esta fiesta de celebración de las mejores historias del periodismo iberoamericano. Hemos sido suficientemente conscientes de que cerca de un 10% o un poco más de nuestra población vive por fuera del territorio colombiano. Ese es el tipo de fenómenos a los que estábamos acostumbrados, los colombianos en el exterior, los problemas que enfrentamos, las dificultades enormes que llegaron a tener. Y la noche a la mañana nos encontramos con que un número que se calcula, se sabe que es más de 1 millón de personas, viene exactamente en el sentido contrario. Colombia pasó de ser un país exportador de migrantes a un país receptor, lo cual significa desafíos, problemas muy distintos a los del pasado. Y para nosotros como periodistas también significa pasar a cubrir historias sobre lo que hacen los colombianos en el exterior, cómo enfrentaban las dificultades, ahora a tratar de entender para explicar qué significa 1 millón más de venezolanos que de manera muy rápida y muy pronta han llegado a nuestro país. A veces nos concentramos demasiado en el número, que si es 1 millón, que si es 1,5 millones. No podemos olvidar que cada uno de ese millón o 1,5 millones es una vida, es una persona. No podemos perder de vista tampoco que la migración es un fenómeno que afecta a personas de carne y hueso. A veces vemos este fenómeno a través del lente que nos produce la antipatía, quizás en algunos casos la simpatía, del régimen venezolano. Y la verdad es que no tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con personas que están caminando a lo largo del país, que tienen niños, que tienen vidas, que tienen muchísimas dificultades. Hay una cosa que me parece muy preocupante, y es que un país como Colombia, que fue un país de migrantes hacia afuera, y que ahora se estaba empezando a convertir, pues se ha convertido ya, quizás en un país de migrantes hacia adentro, pueda llegar a tener sentimientos negativos hacia los migrantes. Sinceramente es algo que como colombiano no quiero, ni estaría dispuesto a aceptar. Pero tenemos que reconocer que hay algunos síntomas preocupantes de que eso puede estar ocurriendo. Y sobre todo si tenemos en cuenta lo que mencionaba Jaime,
en el sentido de que todas las perspectivas sobre el fenómeno de migración hacia adentro tienen grandes posibilidades de aumentar en los próximos años. Pero miren algunas de las cifras que me he encontrado en las últimas encuestas que han publicado diversos medios de comunicación. Casi todas estas son de la Pesco, publicada por el tiempo. El 68% de los colombianos, 68% de los colombianos no quieren que los venezolanos sigan entrando al país. Es una cifra absolutamente alta. Solo un 28% estima que se debe seguir recibiendo a los venezolanos. Hay algunas teorías de economistas, de sociólogos, que hablan de un impacto positivo de la migración, sobre todo en un país donde la población interna, la población nacional, pues se está envejeciendo. Esta nueva llegada de personas, en muchos casos jóvenes, a Colombia puede llenar esa brecha que se está abriendo por el envejecimiento de la población. Y sin embargo, aún así, la desaprobación frente a los venezolanos en Colombia, reconocida en las encuestas, y según dicen los encuestadores, estas cifras pueden estar subestimadas porque nadie reconoce cuando le preguntan que tiene un sentimiento negativo de los migrantes, creció en un 11% en los últimos 2 meses. En octubre de este año, o sea, hace poco más de un mes, 2 meses, digamos, un 57% no quería seguir recibiendo venezolanos en el país. La verdad, a mí estas cifras me parecen muy preocupantes. Y entonces, ¿cuál es el papel de los medios ante semejante desafío? En otras oportunidades, cuando yo hablo con estudiantes de periodismo, les digo que con todo el auge que hay de información, de datos, de redes sociales, de noticias que llegan por todos lados, nuestra misión ha cambiado un poco en el sentido de que ya no tenemos que averiguar datos para publicar datos, sino tenemos más que entender la realidad para explicar la realidad. Y en el caso de la migración de venezolanos, tenemos que cumplir esa misión por un fenómeno que posiblemente nos cuesta más trabajo aún entender, porque estamos acostumbrados, repito, a fenómenos tan distintos como que los colombianos somos migrantes hacia afuera y no receptores de migrantes. Tenemos la fortuna en esta tarde de contar con 4 personas que han hecho un trabajo muy importante sobre este fenómeno migratorio. Ya Jaime los presentó, no voy a repetir la migración para no tomar más tiempo, pero son 4 miradas que nos van a ayudar a entender mejor, no solamente el fenómeno migratorio en sí, sino el papel del periodismo, nuestra responsabilidad, nuestra función, cuáles son los retos para cubrir la migración, qué tenemos que hacer para entender lo que está pasando y poderlo explicar. Vamos a comenzar con un video de Gina, que está preparado para iniciar y ponernos un poquito cómo entrar en materia. Venezuela a la fuga nace en octubre del 2017 con el objetivo de contar y explicar un momento histórico, lo que estaba ocurriendo con la cantidad de migrantes que atraviesan América Latina. Lo que hicimos justamente desde la Unidad de Periodismo de Datos del diario El Tiempo fue proponer un ejercicio colaborativo con efecto Cocuyo y en principio recorrer las principales rutas por donde estaban huyendo los venezolanos. 3 equipos conformados por un periodista y un videógrafo hicieron las 3 rutas. Lo más difícil fue contar justamente la separación, el dolor de estos migrantes venezolanos. Los riesgos y los peligros fueron algunas de las cosas que quisimos compartir en este reportaje, pero al mismo tiempo también la necesidad que enfrentan y lo que representa sobrevivir, recaudar dinero en estos nuevos países. Cada contenido de Venezuela a la fuga responde a una perspectiva intimista que se extiende al desarrollo web con el objetivo de acercar a las audiencias al dolor de quienes cuentan sus historias. Explicar la diáspora y sus orígenes, combatir la xenofobia y despertar la solidaridad son los 3 objetivos principales de Venezuela a la fuga. Cuando pensamos en la idea del reportaje desde la Unidad de Periodismo de Datos, concebimos la idea en equipo y por eso nos juntamos con Efecto Cocuyo. Fueron decisivas las reuniones con Laura Weffer y Luzmeli Reyes para planear esta iniciativa. Muchas han sido las respuestas del público al reportaje Venezuela a la fuga. Se han presentado cosas tristes, como los comentarios xenófobos. La más bonita quizás es la solidaridad que se ha despertado.
visión de cada uno de los 4 integrantes de la mesa. Tenemos que ser muy breves, los 4, y el programa es la tarde, unos 4 minutos cada uno, por favor, sobre cómo ven el fenómeno de la migración a la naturaleza. Todos han tenido un contacto muy directo. Julio ha sido una persona obligada a salir de su país para estar aquí, ha estado en contacto con compatriotas que están en situaciones parecidas, y periodísticamente Estefanía, Gina, igual trabajo sobre el tema. Primero quisiera una breve presentación de cada uno de los 4 minutos. Estefanía. Que estamos transmitiendo muy cerca del micrófono. ¿Muy cerca? Sí. Bueno, buenas tardes para todos. Pues Rodrigo, un poco como para recapitular lo que tú decías, para nosotros desde la experiencia que hemos tenido, entender la migración pasa pues claramente por entender las causas del drama que están viviendo los venezolanos, de la crisis social, económica, política, en todo sentido que están enfrentando, y cuáles son esas causas que los están obligando a salir. Pero más allá de eso también pasa por entender un poco cuál es la realidad de los territorios y de las ciudades que están recibiendo la mayor migración en este momento. Digamos que yo voy a referirme puntualmente al caso de Cúcuta, que es donde nosotros estamos ubicados. Realmente es una situación supremamente compleja porque, como tú bien lo mencionabas, pues Colombia nunca ha sido un país receptor de migrantes, por el contrario, siempre la gente salía de aquí para otras partes. Y de un momento para otro, en 2 años, empezamos a recibir una cantidad de gente inmensa, por unas cifras grandísimas. Diariamente a Cúcuta llegan entre 45.000 y 55.000 personas. Algunos llegan y se devuelven, otros se quedan. Y pues realmente es un territorio que está recibiendo una cantidad de gente y no estaba preparado para hacerlo. Es una ciudad con unas falencias y unos problemas, unas debilidades muy grandes. Somos la ciudad con el mayor desempleo del país, tenemos una informalidad del 72%, también la más alta del país. Entonces es ubicar un poco en este contexto una ciudad con muy pocas oportunidades para los locales, empieza a recibir una cantidad de gente sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de políticas para recibir a estas personas. Esto un poco para poner en perspectiva, digamos, esas sensaciones que la gente empieza a tener con todo este fenómeno migratorio. En Cúcuta también se han hecho encuestas de cómo está percibiendo la gente la migración y las cifras son realmente preocupantes. Según la última encuesta de Cúcuta, ¿cómo vamos? El 66% de la gente ve a los migrantes como una amenaza, no los ve como una oportunidad. Y yo creo que ahí está el gran reto de nosotros como medio, porque quizás, o como medios de comunicación que cubrimos la migración, porque quizás tendemos a enfocarnos solamente en lo negativo de la migración y nos hace falta como cubrirla desde todos los puntos de vista y tratar de buscar de alguna manera herramientas para visibilizar que la migración es una oportunidad. Las experiencias que han tenido los otros países al final demuestran, y los expertos lo dicen, que la migración es una oportunidad a largo plazo. Y eso es quizás lo que nosotros tenemos que empezar a mostrar de alguna manera. La realidad actual en este momento lo que nos muestra con las cifras y los testimonios de las autoridades y de todas las fuentes, digamos, que manejan el tema de la migración, es que todo es muy complejo. Están saturando el tema de la salud, están en teoría quitando impuestos a la gente local. Digamos que esos son los discursos que se manejan en este momento. Los medios tenemos una gran responsabilidad frente a eso, de cómo manejar esos discursos y cómo mostrarles también esa otra cara de la migración, contar esas historias que están detrás de toda esa gente que está llegando y contar que también hay gente valiosa que tiene que incorporarse al aparato productivo, que eventualmente es gente que va a llegar a quedarse acá y a hacer aportes y a generar un crecimiento. Pero pues quería poner un poco en contexto esa perspectiva de lo complicado que es estar recibiendo toda esta gente y un poco también los discursos que manejan las autoridades frente a este tema. Nosotros como medios tenemos una gran responsabilidad de manejar y tener mucho cuidado con esos discursos que incrementan el odio, pues dar mucho contexto, tener muy en cuenta como los datos para poder dar una verdadera perspectiva de lo que está pasando, porque muchas veces hay ligereza en eso. Creo que eso es. Imelda, ¿cuál es tu visión de fondo?
Pero primero yo quiero dar las gracias por esta conversación y quiero aprovechar aquí también para dar las gracias a los periodistas colombianos, no solamente con quienes con la que hemos trabajado y que se fajó para sacar el tema que al final puso como en la agenda la situación de la migración venezolana, sino también porque muchos periodistas colombianos están recibiendo a periodistas venezolanos y bueno, y le han dado apoyo. Yo creo que eso es importante porque muestra también cómo una persona que sale de su país, por supuesto, obligada, aunque en términos técnicos no es migración forzosa, y luego no puede ejercer su profesión, en el caso de los periodistas, que muchos llevamos esa pasión por dentro, y no puede ejercerla, significa una frustración mucho mayor al hecho ya en sí mismo de tener que irse de su país. Entonces yo quiero agradecerles a ustedes, a los periodistas colombianos y a algunos medios colombianos por esa receptividad. Cuando nosotros nos planteamos hablar sobre la migración venezolana, tuvimos un dilema, porque era cómo contar el país que se va y el país que se queda, y cómo contarlo siendo parte de ese país también. Es decir, muchos periodistas o muchos colegas que contaron las historias se han ido de Venezuela por las mismas razones que la mayoría de los que han salido del país. Luego plantearnos cómo entender nosotros mismos el problema cuando Colombia nunca fue un país receptor y Venezuela nunca fue un país de migrantes. Es decir, los venezolanos no salíamos de Venezuela, sino era muy poca la cantidad de venezolanos que nos íbamos, y cuando empezamos a ver a la gente que se estaba yendo, empezamos a preguntarnos cómo contamos esto y cómo logramos explicar qué era lo que estaba pasando con esta migración. Y con esta migración que ha tenido, digamos, como 3 olas, ¿no? Una migración que en un principio el perfil era y además nos llamaban los parceros del aire, porque migrábamos por avión, migrábamos a los Estados Unidos y a Europa, eso tiene una razón histórica. Luego pasó por la otra parte de la migración de profesionales, y bueno, ya esta tercera ola vemos que el perfil del migrante venezolano ha ido cambiando, y entonces es un migrante que no necesariamente tiene una educación superior completa, o no necesariamente ha terminado sus estudios de secundaria, pero que además tampoco son personas muy pobres en Venezuela. Y uno de los retos una de las preguntas que nos hacíamos es qué tipo de pobreza estábamos escondiendo también entonces en el país, que no la pudimos ver a tiempo, ¿no? Porque valdría la pena preguntarse qué significa, qué puede estar pasando o qué situación puede estar viviendo una persona que la obliga a salirse de su país, venirse a otro país, a estar en la calle, en la intemperie, a sufrir a lo mejor ataques o algún tipo de expresión de xenofobia, y sin embargo sienta que está mejor en esas condiciones que en su país. Entonces yo creo que eso también es uno de los retos que nos toca a los periodistas venezolanos. Y luego también quitarle un poco, yo le consultaba a las audiencias en Twitter cuáles serían los retos, quitarle un poco la tendencia a la victimización, ¿no? Porque también tenemos que entender que nosotros ahora nos estamos enfrentando a este proceso, pero la movilidad humana es parte de la historia de la humanidad, y entonces cómo también contar esa historia dentro de ese gran contexto de movilizaciones que hay. Y en el caso del continente americano, ver que tenemos como 2 grandes polos que están jalando, ¿no? 2 grandes movimientos que hacia el norte y hacia el sur. Hacia el norte, Estados Unidos y toda Centroamérica están moviéndose hacia arriba, y hacia el sur la cantidad de venezolanos que también se están moviendo para acá. ¿Cómo explicamos también eso, no? Porque me parece importante justamente para ver el contexto, el grueso de lo que nos está pasando. Y otro punto que a mí me parecía también muy importante, que aunque se recomienda no enfocarse en cifras, yo sí creía que era necesario revisar algunas cifras, sobre todo porque entre la politización y la polarización se utilizan las cifras de manera muy demagógica en algunos casos, y en otros casos con algunos intereses que creo que tienen que ver con la cuestión política. Por ejemplo, tuvimos que hacer un chequeo de datos para aquellos que decían en Venezuela que había más de 5 millones de colombianos.
hemos dicho que más o menos el 10% de la población colombiana está fuera del país, el 10% son, en todo el mundo son, creo que son 40 millones, serían aproximadamente 4 millones de personas. Imagínense que entonces hay 5 millones de colombianos en Venezuela. Entonces nos tuvimos que meter en las estadísticas del censo para ver que aunque la colonia colombiana era la colonia de mayor crecimiento en Venezuela durante los años 70 y 80, realmente es muy difícil que haya podido llegarse a ese número de 5 millones, ¿no? Y esto a su vez nos servía para atacar la versión oficial de que la mayoría de los venezolanos que estaban saliendo del país eran colombianos, hijos de colombianos que se estaban devolviendo a Colombia. Luego hay un tema que es delicado, que tiene que ver con la polarización, ¿no? Y esta mañana lo hablábamos de cómo la situación de Venezuela, comparar el proceso político de Venezuela con procesos políticos de otros países de Latinoamérica, puede llevar a hacer una lectura muy superficial de los hechos. Y en el caso de decir que, bueno, que Colombia se puede convertir en una Venezuela si se da un proceso aquí que históricamente no tiene nada que ver, creo yo, con lo que sucedió en Venezuela, y luego como eso también. Bueno, yo creo que el primer ejercicio es para Colombia, vamos a mirar desde Colombia, desde el Estado, desde la sociedad y desde el periodismo, es entender que esta es la más grande, la más abrupta, la más acelerada y la más particular de todas las migraciones que se han dado en la región latinoamericana desde que somos naciones independientes. Digo entre naciones latinoamericanas porque tal vez el caso de México hacia Estados Unidos es otro caso. Eso significa que estamos hablando de un fenómeno que tiene por lo menos 3 particularidades. Uno, la rapidez. Es cierto que a Venezuela hubo una migración de colombianos que puede llegar a ser de 2 millones, pero ocurrió en 20 años. Ocurrió en 20 años y ocurrió en lo que es una migración clásica por razones económicas. Gente que quería mejorar su situación en un país con una moneda fuerte, que donde un bolívar llegaba a valer 15 pesos. No hubo colombianos atravesando masivamente un puente. No hubo colombianos desesperados en la calle pidiendo dinero o cantando porque además llegaron a un país que tenía un momento económico extraordinario donde había trabajo para todos. La migración venezolana tiene además una particularidad que de alguna manera la poseyó Luzmeli, y es que es un migrante que se parece más a un refugiado que al migrante. El migrante es el que toma la decisión individual de irse a otro país a buscar mejorías, pero sabe que puede volver al suyo cuando quiera. El migrante venezolano se parece más a un éxodo, en el término bíblico, un éxodo sin Moisés. Cuando uno camina, como yo lo he hecho, con los grupos de caminantes que suben hasta por lugares de 3.000 metros y 5 grados bajo cero, y los ven con niños y cargando sus enseres encima, te das cuenta que esto es equivalente a lo que le ocurrió a los judíos cuando decidieron irse de la esclavitud de los egipcios buscando la tierra prometida, porque no es decisión individual, son manadas, son grupos. Lo que ocurrió el 13 de febrero, cuando los 3 grandes medios nacionales, El Tiempo, El Espectador y Semana, salieron exactamente con la misma foto, una foto tomada desde un dron de los 327 metros del puente Simón Bolívar, atiborrado de venezolanos tratando de cruzar la frontera. Después supimos por las cifras de Kruger y Migración Colombia que eran 52.000 personas en un día, de las cuales regresaron solamente 44, o sea, se quedaron 8.000 en un día. Pues estamos hablando de un fenómeno muy particular, porque el migrante venezolano, a diferencia de lo que generalmente hacen los inmigrantes, que es tratar de camuflarse, tratar de pasar desapercibido,
Usted va a Chile, ve los inmigrantes bolivianos, los peruanos, los colombianos tratando de pasar desapercibidos. El venezolano exhibe, sobre todo el que pide, vende, canta en la calle, exhibe algo de su condición, porque en el fondo sabe que es víctima de un castigo, que ha sido expulsado, que no es una decisión libre, que es un emigrante forzado. Entonces, ese es otro dato importante. Ahora, la cifra. ¿Qué le plantea esto a Colombia? No es una cosa secundaria. A Colombia, esta migración, la única migración que está bien medida en todo el continente de los venezolanos, porque aquí se ha hecho el PEP, se hizo el registro de movilidad de venezolanos entre abril y julio, es una migración que, de acuerdo a los registros oficiales, está en 1.220.000, pero de los cuales, y esto es lo catastrófico, el 60% ocurrió entre febrero y agosto, cuando nada más en el registro, el LRMB, se chequearon 420.000 venezolanos. Es decir, exactamente la cifra que cuando empezó ese registro se calculaba entre los que tenían el PEP, los que tenían visas y los que tenían la tarjeta fronteriza de migración. Entonces, ¿qué le plantea esto a Colombia? Le plantea al Estado colombiano la necesidad de pasar de una serie de medidas de atención humanitaria a una estrategia de política de largo plazo, porque este fenómeno, primero, no se detiene. Hay un dato, el 37% de los registrados en el RMB son hombres o mujeres solas, lo que significa que pronto viene lo que todo proceso de migración tiene, que es la unidad familiar. Multipliquemos eso por 3. Entonces, ¿qué le plantea esto a Colombia? Bueno, Colombia tiene que dar cuentas cuántas camas más necesitan los hospitales, cuántos asientos más necesitan en las escuelas, cuántos maestros más se necesitan, cuántas vacunas, cuántos servicios de agua, cuántas viviendas, cuántos empleos. Y de acuerdo al informe del último del Banco Mundial, para atender no solamente lo humanitario, sino para atender a mediano plazo, esto significa más o menos el 0.2, entre el 0.2 y el 0.4 del PIB total de Colombia. Una cifra que dicha así se ve pequeña, pero que es considerable en un país que tampoco es Alemania ni que tampoco es la Venezuela de los años 70, un país con problemas, con déficit de salud, con déficit de educación. Entonces, la primera gran tarea que tiene la sociedad colombiana es presionarse a su propio Estado para que entienda que esto no se termina pronto, que ni siquiera que Maduro cayera mañana en la tarde, este proceso terminaría. Porque la recuperación de la economía venezolana, en lo más optimista posible, cuando podamos volver a comprar harina pan medianamente, necesita por lo menos 10 años. Y además está estudiado que en los procesos migratorios masivos, solo el 20% de la población que emigró regresa a sus países. Y los que regresan son generalmente los mayores, porque la gente joven hace su vida, tiene sus hijos, echa raíces y van a pasar a formar parte, como los colombianos que se fueron, del futuro y del destino de Colombia. Entonces, en ese contexto, digamos, el papel del periodismo es decisivo para hacer entender esas 4 cosas. 1, que no es un fenómeno más, sino que es un fenómeno decisivo para el futuro de Colombia. 2, que no termina pronto, que es de largo plazo y así tiene que interpretarlo la sociedad venezolana, colombiana. 3, que no es solo un problema de solidaridad, sino que existen instrumentos internacionales, acuerdos, convenios, desde la Declaración de los Derechos Humanos hasta convenios firmados aquí mismo, por cierto en Cartagena, que establecen derechos a todos los inmigrantes, deberes también. Y 4, que obviamente hay que prepararse, no basta con la buena voluntad. En todo el mundo donde ha habido estos procesos, el periodismo ha tenido que especializarse, capacitarse, formarse. Mientras diseñábamos un taller para la integración,
Voy a hablar muy rápido porque sé que son muy 4 minutos. Pero, por ejemplo, yo nada más ubiqué en países, por ejemplo, como España. La Unión de Periodistas Valencianos en el 2012 desarrolló un taller que terminó con 10 propuestas contra el discurso xenófobo en los medios de comunicación. Aquí en la frontera, en Nariño, en Ecuador, el CIESPAL hizo un trabajo serísimo de capacitación de periodistas por la xenofobia contra los colombianos, que era mezclada con el rechazo a la guerrilla. Por ejemplo, hay un instituto en Londres que es muy importante, que es el Ethical Journalism Network, que hizo en el 2018 una jornada larguísima sobre periodismo y xenofobia. Porque en el fondo, y tenemos otra intervención, o es esta sola. Ok, cierro. En el fondo ya hay un aprendizaje, ya hay reglas claras de lo que debe hacer el periodismo. Por ejemplo, no es solamente porque la xenofobia no es el único temor que generan. El problema es que no importa lo que hagan los medios, si no pasamos de unas políticas de atención humanitaria a unas políticas de integración, que son dos cosas distintas. Por ejemplo, en Turquía son expertos en recibir emigrantes, pero los mantienen totalmente aislados de la población. Tenemos que pasar de la migración asistida a la migración productiva, porque la única manera en que un migrante no sea una molestia es que se integre, que se haga ciudadano. Y la única manera que se hace ciudadano es si tiene empleo, si cotiza el seguro social, si paga impuestos. Y la única manera de eso ocurra es que se convierta en un migrante productivo. Entonces, eso es el trabajo del periodismo, que tiene que ayudar no solamente, porque el trabajo del periodismo no es hacer campaña, eso es parte de la comunicación. El trabajo del periodismo es darle contexto al lector de que lo que está ocurriendo primero es un fenómeno que ha ocurrido muchas veces y siempre genera lo mismo. Segundo, las razones por las cuales ocurre. Tercero, la educación ciudadana de los derechos civiles que tiene todo migrante, no importa de dónde venga. Y cuatro, lo más importante, recordar a través de historias y a través de reflexiones que en definitiva la única razón por la cual un país donde ha llegado tanta gente no ha ocurrido nada trágico y todo lo contrario. Hay que alertarse por la xenofobia. Pero los niveles de generosidad, de compromiso, de apoyo que han encontrado los venezolanos, sobre todo la gente común de Colombia, es extraordinaria. Y por un valor, porque efectivamente estamos pasando de la retórica de que éramos pueblos hermanos a comprobar, mirándonos, reconociéndonos, identificándonos de que efectivamente no somos, y que esta es la gran oportunidad de que esa integración que los gobiernos y el mercado lograron se logre desde abajo hacia arriba, que es como son las grandes integraciones. Gracias. Bien, Bueno, vale. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar hablando de un tema que nos ha tomado mucho tiempo cubrir y sobre el cual nos hace mucha falta, y tengo que agradecer en primera instancia a personas como usted, Julio, y a muchos analistas y profesores que fueron los que precisamente inspiraron gran parte de lo que nosotros de manera atrevida, empezamos a construir. Y lo digo así porque creo que cuando uno toma estas decisiones de asumir estas coberturas pasa por necesariamente prepararse y estudiar mucho las realidades que, aunque parecieran muy cercanas, son muy distintas a la nuestra. Hablando de los desafíos, que voy a resumirlos en 3 puntos. El primero de ellos, desde la cobertura periodística, era justamente para nosotros entender que este fenómeno es una constante violación a los derechos humanos. A mi manera de ver, se configura una violación de los derechos humanos desde que tienes que salir de tu país expulsado a buscar otras oportunidades en otro lugar, que puede resultar totalmente desconocido en el contexto, en la cultura y en la política. Y visto así, un poco lo que pensamos nosotros era justamente cómo abordar ese fenómeno, entendiendo qué era lo que perdía un ciudadano que abandona su país y qué es lo que pierde un país. Yo miro un poco la migración como los países
el país que pierde y los que ganamos, de alguna manera, en el caso colombiano. Y en ese sentido, de entender esto, viene lo de la explicación. Yo creo firmemente, y hace mucho tiempo que vengo hablando de la necesidad de que hagamos más periodismo de explicación y menos de revelación, porque siento que nuestras audiencias se pierden en la marea de datos que de alguna manera constituyen mucha espectacularidad, pero que poco aportan a la comprensión y al entendimiento de fenómenos que muchas veces nos superan. El segundo momento del desafío como cobertura era hacer una cobertura desde lo humano, y yo creo que allí necesariamente rescatar algo que curiosamente se está perdiendo muchísimo, y es la reportería. Todas las coberturas que se han hecho en los medios de comunicación, afortunadamente se han concentrado, las de fondo, en pensar que la única forma de tratar de acercarnos a los migrantes y de comprenderlos es andar con ellos, definitivamente. Andar con ellos para entender cómo viajan sus nostalgias, cómo ellos de alguna manera expresan ese miedo a dejar de ser venezolanos. Si me decían algunas de las migrantes, luego de tantos años por fuera, como ahorita estoy conversando con una profesora en literatura que lleva 6 años en Colombia, cómo tanto tiempo luego de estar por fuera, mi miedo más grande es dejar de ser venezolano. Y el tercer desafío es el de hacer preguntas. ¿Y qué preguntas desde el periodismo, no? ¿Cuáles son las preguntas que deberíamos estar formulando? En un principio, en octubre, cuando comenzamos con esta idea de hacer un equipo colaborativo, porque el periodismo colaborativo, a mi juicio, es lo que está marcando hoy la posibilidad de hacer cosas mucho más extendidas, profundas, serias y responsables, pasa justamente por pensar un poco cuáles son ese orden de preguntas que debemos hacer en el momento en que se están dando las cosas. Primero fueron todos estos viajes y comprender lo que abandonan, a lo que le dicen adiós, lo nuevo, lo que gana Colombia o lo que pierde Venezuela, pero hoy día estamos frente a un escenario que supone retos mayúsculos, como entender si un COMPES de 422.000 millones de pesos, como lo acaba de anunciar el presidente Duque, será suficiente o será la primera piedra para, como lo describía Tulio, poder abordar fenómenos y situaciones que superan incluso a veces hasta la misma comprensión del día a día. Yo veía una escena que a mí me ha marcado muchísimo y quizás fue la que más me quebró en la cobertura de esos, de uno de los tantos viajes que a lo largo de este año he seguido haciendo para comprender, y fue la de un chico de unos 8 o 9 años en una escuela en Cúcuta, que no quería asistir a las clases de geografía y de historia porque el mapa que le muestra no es el de su país, y la profesora no sabía cómo abordar eso, y él no quería estudiar la historia de Colombia sino la de Venezuela, la que estaba empezando a aprender en el colegio de donde venía. Y eso pues te supone necesariamente reconfigurar tu mapa de preguntas, tu agenda de fuentes, y lo más importante, entender que esta no es una cobertura de la urgencia, sino de la importancia. Por tanto, como decían mis compañeros, se viene mucho tiempo para seguir haciéndolo, pero los desafíos que supone esto es una preparación permanente. Yo me atrevería sencillamente a cerrar con algo de, si no será necesario, también una cátedra sobre la migración, para prepararnos como periodistas, como reporteros, e incluso para entender lo que empieza a ocurrir con una cifra sobre la cual todavía no nos hemos podido poner de acuerdo solo en Colombia, de más de 1.300.000 personas en distintos lugares de nuestro país y que provienen de un país hermano, de Venezuela. Gracias, Gina. Queda claro con estas primeras muy interesantes. Queda claro que no es fácil el trabajo, digamos, periodístico. Y si lo entendemos sobre todo como la necesidad de entender lo que está pasando para poderlo explicar. Y eventualmente para lograr en consecuencia que los actores que tienen participación y que toman decisiones relacionadas con el manejo de este problema, pues tomen las decisiones adecuadas.
Cada uno de ustedes cuatro, les pregunto a los panelistas, pues han hecho un esfuerzo desde sus puntos de vista, desde sus medios, desde sus experiencias, han hecho un esfuerzo por informar, por entender este fenómeno. Gina plantea que incluso puede hacer falta una cátedra sobre la migración. No es fácil entender, no es fácil encontrar fuentes que tengan el panorama global y tampoco es fácil entender el panorama, digamos, de la sumatoria de centenares de casos que involucran situaciones muy difíciles. ¿Cuáles son las mayores dificultades que como periodistas tenemos para entender este fenómeno y para explicárselo a la sociedad? Quisiera cambiar el orden. A ver, como periodistas y desde la cobertura yo creo que hay unas dificultades enormes. O sea, cuando nosotros fuimos, y lo voy a hablar desde mi experiencia, porque fueron como los miedos más grandes que tuve y que sigo teniendo, porque en esto uno no deja de aprender. Y era un poco entender cómo un país tan rico de repente ya no lo es, y de repente todas las personas que vienen a nuestro país cargan con ese peso y con ese dolor. Es decir, me contaba una señora en Maracay, una venezolana fascinante, me decía que ella hoy, cuando va a visitar a sus familiares en el exterior, que no es una visita, decido visitar, no, ellos la llevan para sacarla un poco de esa presión y de esa tensión que se siente en Venezuela. Ella estando afuera, sentía como le decían, pero luego ustedes no eran los ricos de América Latina. Y ella un poco no sabía cómo responder a lo que estaba ocurriendo. Con la profesora que mencionaba ahorita, con la que estoy hablando mucho acá en Bogotá, decía que quizás lo más complicado es explicar qué pasó, ¿cierto? Y sobre todo en un tiempo tan breve, porque uno revisa un poco toda esta línea de tiempo de política venezolana y lo que ocurre con el gobierno de Chávez y lo que ocurre actualmente, y uno podría concluir que no lo son para la magnitud del fenómeno tal cual se ha dado. Yo creo que esa es una primera cosa que me parece súper difícil de entender, pero al mismo tiempo, una vez la comprendes, construir esa narrativa para explicarla sin violentar espacios, escenarios, respetando el dolor del otro y pidiéndole a un pueblo como el nuestro que comprenda algo que nos cayó como aguacero, porque no estábamos preparados para eso, como no hemos estado preparados para muchas de las cosas que siempre ocurren. Es supremamente complejo. Escoger los términos y cómo llamamos esto, cómo nombramos el fenómeno. Nosotros tuvimos discusiones internas muy grandes sobre el titular del reportaje, Venezuela a la fuga, y hay muchas personas que nos cuestionaban sobre por qué si no se están fugando. Cuando bautizamos el sitio especial que está en el diario El Tiempo con el nombre Expulsados, también tuvo una discusión editorial interna muy interesante de cómo nombrar el fenómeno y cómo pensar en esa construcción narrativa, porque somos responsables de lo que ocurre entre las audiencias. Combatir la xenofobia con el lenguaje, pero también con los hechos y la construcción periodística es supremamente importante. Y ahora, la tercera es cómo hacer que el tema no solo se quede anclado a la crisis política de un país, y cómo mirar que esto, como dice la experta en nutrición Susana Rafale, es una crisis humanitaria de proporciones supremamente desbordadas, que incluso superan escenarios de crisis humanitarias históricas en otras naciones que requirieron más tiempo para llegar a los niveles tan exacerbados que mostraron en afectación de desnutrición en niños y adultos. Entender eso allí es supremamente complicado. Entonces yo creo que esas son como las enormes dificultades, pero al mismo tiempo yo me siento muy feliz de saber que existe una hermandad colaborativa con una gente tan maravillosa, porque realmente lo que nosotros hemos hecho en este ejercicio periodístico es entender que nos construimos en esencia con el otro. Y contar la migración, pero contar lo que ocurre, no es posible hacerlo sin los periodistas venezolanos. Y eso para mí es fascinante, saber que hay una construcción de equipo para rato, no para un momento, y que seguimos en la juega pensando cómo lo vamos a seguir haciendo de la mejor manera y cómo escuchamos de ambos lados lo que se le reclama al periodismo. Yo
pasar del periodismo de revelación, de querer impactar todo el tiempo lo que hacemos, al periodismo de explicación. Porque datos, facts, es lo que sobra. Lo que nos falta es ponerlo como. Yo creo que no solo el periodismo, sino las sociedades colombianas y venezolanas tienen una obligación, los venezolanos, de salirse del venecentrismo, de querer mirar todo lo que le pasa al mundo desde el ombligo de lo que nos está pasando a nosotros, como si nosotros fuéramos el primero en el top 10 del sufrimiento humano. Es muy duro lo que estamos viviendo, pero aquí también se ha sufrido mucho en este país. Y los colombianos tienen el deber de salir del colombocentrismo, es decir, de tratar de interpretar lo que sucede en Venezuela a la luz de lo que ocurre en la política colombiana. Eso, yo he tenido aquí los pocos choques, porque me da más agradecido no poder estar con Colombia, pero los pocos momentos difíciles es cuando alguien quiere interpretar lo que pasa en Venezuela desde la política colombiana y quiere minimizar, como si los muertos de los paramilitares sí hay que condenarlos, pero los muertos de Maduro están bien muertos porque son unos reaccionarios. O sea, creo que la obligación es, y por eso también el segundo elemento de lo de Gina, el periodismo de colaboración, pero yo diría el pensamiento de colaboración, el trabajo académico de colaboración, porque si en algún momento hace falta una interpretación con las dos miradas y los dos saberes, es el mío. Yo no atrevo a opinar prácticamente, públicamente de nada, pero el equipo que me siento responsable, me siento incompleto para hacerlo. Entonces, en el periodismo que demanda hoy en día, y que por suerte no solamente tenemos que hablar de lo que falta, sino de lo que ya tenemos. Que Semana inaugure hoy una página sobre el tema, que el tiempo haya hecho todo lo que ha hecho, que terminó una inversión económica y de tiempo, que el espectador mantenga toda esta cosa sobre el tema de los caminantes, que hay la fundación del nuevo periodismo esté ocupada de esto, es un síntoma importantísimo de lo en serio que se está tomando Colombia este tema, y es un síntoma alentador. Entonces yo diría que estas dos cosas, el intentar una reflexión y una producción de conocimientos y de comunicación cada vez más binacional, para no pecar de simplismo, y al salirnos de las visiones nacionales. Yo a veces siento, por ejemplo, en México, en Brasil, que el tema venezolano termina convertido en mundo político, en una pelota de ping-pong que raquetea izquierda y derecha en cada país de acuerdo a sus necesidades. Y lo más importante en este momento no es izquierda y derecha, sino el tema de la reivindicación, la defensa de los derechos humanos, que no tienen relativismo, que por eso se llaman derechos fundamentales. Y eso es lo que tiene que ser un gran eje intelectual en la manera de hacer el periodismo, que sea cada vez más de explicación y menos de revelación. Bueno, fíjense que a mí me parece extraordinario que las miradas que tenemos son miradas desde Colombia. Y a mí algo que me preocupa, y que creo que es un reto para los periodistas venezolanos que estamos en Venezuela, es cómo contamos todas estas historias con esa mirada también desde Venezuela. Y creo que ahí sí tenemos algunas cosas que mejorar, porque el tema no se está discutiendo de manera amplia, porque es como que, bueno, el que se fue, ya, y que vea cómo se las arregla, y el país que lo reciba, que vea cómo hace, ¿no? Entonces, cuando yo decía al principio que a nosotros nos tocaba el reto de contar no solo el país que se va, sino el país que se queda. Es decir, aproximadamente se han ido 3 millones de venezolanos, quedamos 27 millones de venezolanos allá. Entonces, ¿qué contamos, no? Y a eso lo uno con todo esto de la definición de las narrativas. Parece que fuese también responsabilidad desde los medios venezolanos en este caso,
cómo no alimentar la narrativa de la desesperanza. O sea, tenemos un país que siente que no hay nada que hacer, ¿no? Y esto en todos los términos, no estoy hablando en términos políticos, estoy hablando en términos de que hay gente que, niños desnutridos, hay gente que está pasando hambre, hay gente que aunque suene anecdótico, nosotros venimos acá y cada vez que yo viajo tengo que llevar medicamentos para los venezolanos, tengo que llevar algo que le envía, una maleta que le envía a algún venezolano que también está muy corto de dinero donde esté, hay que llevarlo, ¿no? Y eso no son anécdotas, eso es una realidad. Y yo creo que allí tenemos un reto de los periodistas venezolanos. Y creo que así como Colombia no estaba preparado para recibir a este movimiento, los venezolanos tampoco estamos preparados para salir del país, pero menos preparados estamos los periodistas para contar las historias. Entonces, parte de la necesidad que hay de cómo nombramos este fenómeno. Nosotros invertimos muchísimo tiempo y con expertos venezolanos e internacionales pensando, bueno, ¿cómo lo llamamos? Y entonces hablábamos de una migración forzada y nos decían, no, esto no es una migración forzada porque no obedece a tales situaciones. Y en los mismos académicos existe la discusión de si nombrarlo o no, por todas las implicaciones además que tiene en términos de política internacional, que se asuma una visión humanitaria en cuanto a los migrantes venezolanos, que le den un carácter, digamos, por lo menos en Latinoamérica, de refugiados, que entonces es algo también mucho más complejo por las implicaciones que tiene, es decir, cómo sentar un precedente de una población que huye no de un fenómeno natural ni de un conflicto interno armado, sino de un gobierno que los expulsa, que los está expulsando y que prefiere quedarse aferrado al poder mientras muchos fallecen o se tienen que ir del país. ¿Y qué consecuencias tiene eso para los otros países que tengan malos gobiernos, ¿no? Eso yo creo que es un punto también importante, saliéndonos tratando de explicar el fenómeno no solamente en términos humanos, sino también en términos políticos y tal vez sociológicos, que es tu campo, que me meto allí en esto. Y luego finalmente creo que hay que conocer los temas y sentar estos precedentes en un país que no sufre un fenómeno, un conflicto armado, ni ha sufrido una desgracia natural. Estefanía. Bueno, básicamente yo coincido con lo que ustedes han dicho. Quizás por lo rápido que ha pasado este fenómeno y por la magnitud, definitivamente no estamos preparados, no sabíamos cómo asumir esta cobertura. Yo creo que sí es supremamente necesario un tema de formación de nosotros los mismos periodistas para saber cuáles son los términos adecuados para utilizar en las historias, para formarnos un poco en cómo contar pues este drama que tiene pues tantas aristas. Y creo que es súper importante, también es un reto para nosotros acercarnos a todo el fenómeno de una manera humana, para contar las historias de lo que está pasando, no olvidando que detrás de cada historia pues hay un drama humano, pero sin caer tampoco en la victimización de los migrantes, de lo que está pasando con ellos. Y creo que un gran reto, pues digamos, desde la experiencia que hemos tenido nosotros en el periódico, es también tratar de construir un discurso de cómo le mostramos a la gente que esto al final va a terminar siendo algo positivo. Ser un poco más equilibrados en la información que manejamos, porque existe una tendencia y a veces caemos como en esa tentación de cubrir la migración solo desde lo negativo, desde la victimización, desde la estigmatización del otro. Y es importante hacer conciencia sobre tener ese equilibrio, a veces simplemente por el afán del día a día o porque no tenemos quizás un equipo especializado en estos temas y son muchos los periodistas que están cubriendo, pues caemos en ese tipo de errores. Entonces creo que esos son como los retos más importantes que tenemos en estos momentos. Voy a hacer una última pregunta para dejar tiempo para que ustedes hagan algunas preguntas que ustedes tengan. Me ha parecido muy interesante oír de parte de nuestros 4 panelistas que hay enormes diferencias entre el fenómeno migratorio actual y el que hubo en los años 60 y en los años 70. Porque a veces se oye de una manera, me queda muy claro después de este panel, muy ligera, decir que así como en esa época los venezolanos recibieron a los colombianos, ahora los colombianos tenemos que recibir a los venezolanos. La verdad es que más allá de ese postulado general hay diferencias muy grandes.
Una de esas diferencias, agrego a las que ya se han mencionado acá, es que en la actualidad las relaciones entre los dos países son muy malas, ni siquiera hay embajadores. En los años 60 y en los años 70 había dos factores que hacían un cambio muy grande. Primero, había relaciones diplomáticas, había embajadores de los dos países y hablaban interno. Hoy en día hay relaciones de bajo nivel, encargados de negocios, pero no hay embajadores. Y segundo, en aquella oportunidad había mecanismos multilaterales, el Pacto Andino, que prácticamente ya no existe, en los que se trataba el tema migratorio. Y eso permitía que de forma colectiva los países de la entonces llamado Pacto Andino, después Comunidad Andina, podían tomar decisiones que no tenían el costo político bilateral, sino que se difundía dentro de un esquema de mayor colaboración. Hoy en día nada de eso existe. Relaciones diplomáticas prácticamente no existen. Diálogo entre los dos gobiernos no existe. Mecanismos de cooperación multilateral pues está muy debilitado o prácticamente tampoco existe. Entonces yo quisiera preguntarles cómo se puede hacer compatible esa situación, digamos, política tan difícil y a la vez tener una actitud solidaria que a Colombia me parece, y creo que todos estamos de acuerdo, desde todo punto de vista le corresponde frente a la migración interna de venezolanos. ¿Quieres empezar? Pues es difícil. Uy, ¿cómo es que no me preguntas si yo me voy a... Mire, yo creo que en términos de lo que de los tiempos, por supuesto las relaciones de Colombia y Venezuela, de los gobiernos en este momento son como muy, siguen siendo muy tensas y todo el tiempo entonces ahora surge la discusión sobre cualquier eventualidad de parte de algún enfrentamiento violento de grupos de venezolanos, de las Fuerzas Armadas colombianas y venezolanas. Yo creo que eso es un tema muy delicado. Pero también creo que no se trata solo de un asunto de solidaridad. Y por supuesto no vamos a comparar la migración colombiana a Venezuela porque, entre otras cosas, se produjo en 20 años y eran otras condiciones en el país. Venezuela se nutrió muchísimo de esa migración colombiana y era muy distinta. Venezuela era un país que estaba produciendo muchísimo, que había mucha prosperidad, todo. Además, yo aprendí a amar el vallenato, sí, porque mis vecinos eran colombianos y ponían el vallenato y yo aprendí a conocer el vallenato en el barrio donde crecí. Entonces creo que por ahí hay esa gran diferencia, que la situación es muy, muy difícil. Y fíjense ustedes, es tan difícil que una de las leyendas urbanas que hay es que el presidente venezolano nació en Cúcuta. Entonces eso no se ha podido todavía demostrar, pero ese señalamiento tiene una carga de xenofobia bien fuerte también, ¿no? Es decir, él nació allá, él no es venezolano. Y eso yo creo que también tenemos que sincerarnos, porque por ahí circulaba una vez un chiste que generó mucha discusión sobre alguien que se expresaba muy mal, nos viene a quitar el trabajo, viene a hacer esto, viene a hacer lo otro, y le preguntaban, ¿qué estás hablando? De los africanos que vienen a España, algo así. No, de los venezolanos que vienen a Colombia. O sea, creo que esas situaciones de tensión siempre se producen, y más en el contexto en el que estamos ahora. Sobre soluciones, que a veces también le preguntan a uno, yo no creo que haya una solución inmediata. Yo creo que Colombia le toca prepararse para que este fenómeno no solamente se incremente, sino que además se vea la complejidad con la cultura del venezolano, que además es una cultura paternalista que vivimos todos los gobiernos venezolanos también a gobiernos que tienen otro tipo de acercamiento. Eso yo creo que está costando muchísimo. Y luego, yo no sé si van a ser 10 años, 15 años, pero yo sí sé que cada talento que gana Colombia, de cada venezolano que se gana, es un talento que pierde Venezuela. Y es un talento que se formó, se educó y se invirtió en Venezuela, y me alegra que pueda venir a Colombia y pueda integrarse a la sociedad colombiana, pero eso significa que del otro lado de la frontera se queda también un conflicto abierto, un conflicto porque sigue la crisis humanitaria, porque no hay
no hay perspectiva de que mejoren las condiciones económicas y las perspectivas más bien de que se siga saliendo venezolanos, inclusive en condiciones de poca competitividad para los propios venezolanos que migran, aumente más el problema aquí en Colombia. Entonces no es solamente una situación de solidaridad, yo creo que esto tiene que ver mucho con estrategia geopolítica y con una adecuada visión, no solo humanitaria, sino pues una visión global de cómo puede atender Colombia la situación. Sí, de derechos humanos también. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo inmenso por separar dos problemas. El problema de la migración, que ya inevitablemente es un problema colombiano, o sea, somos venezolanos porque son huérfanos. Nosotros no tenemos ni consulado, nosotros no tenemos, o sea, como lo dijo en estos días en un foro, que en un festival que se llama el Festival UI, Festival sobre los Miedos, el año pasado fue el miedo a las mujeres y este año fue el miedo a los venezolanos. Y una chica le preguntaron, ¿y tú no te sientes como huérfana, sin familia, sin tus padres? Y ella dijo, no, yo lo que me siento es huérfana de patria. Entonces, esos huérfanos de patria hay que ponerlos acá. Pero Colombia tiene que entender, y yo estoy seguro que lo ha entendido, que Venezuela en la situación actual es una gran amenaza para su futuro, para su democracia y para su estabilidad. Hay 5 terrenos en los que todo lo que ocurre en Venezuela es negativo para Colombia. Primer terreno, el de los ilícitos. Siempre hubo contrabando de gasolina, pero ahora el contrabando de gasolina desde allá lo controla el ejército y el ELN. Siempre hubo contrabando de bienes, pero había comercio. Y en la balanza comercial entre Venezuela y Colombia, en el año 2008, Colombia le vendía a Venezuela 6.000 millones de dólares. Ya en el año 2014, óiganlo bien, bajó a 2.000 millones de dólares. Y a finales del 17 estábamos en 320 millones de dólares. Es decir, de 6.000 millones de dólares, Colombia ha dejado de ingresar 5.700 millones de dólares por producto de la crisis venezolana. Pero además, Venezuela es el terreno donde se retoma fuerza el ELN, que ya está en la frontera con Guyana, y la disidencia de la FARC, que puede ser disidencia o tal vez no se sabe. Pero además Venezuela, la lucha contra el narcotráfico en Colombia se hace cada vez más difícil, porque Venezuela es el patio por donde atraviesa la exportación, si se puede llamar así, de la cocaína, hecha ¿en dónde? En los aeropuertos del Estado controlado por los militares, que son los capos de la droga allá. Si a eso además le ponemos el tema de amenazas de guerra, que aunque no sean reales porque ellos no están en capacidad de eso, pero que periódicamente hacen sonar los tambores de guerra, pues Colombia tiene que tomarse muy en serio qué es lo que está ocurriendo para que esas 5 cosas, droga, ejército de liberación nacional, ilícitos cambiarios, ilícitos de contrabando, crisis de la balanza comercial, no termine convirtiéndose en una bomba de tiempo que le va a estallar en las manos a los gobernantes del país. En ese contexto, ya eso es suficientemente problema como para que tratemos de, en los imaginarios y en las soluciones, no mezclarlo políticamente, y sobre todo que las izquierdas latinoamericanas no manipulen políticamente el tema venezolano, pero las derechas tampoco, sino que podamos verlo como un problema de Estado, como un problema de Colombia, de toda Colombia, que se tiene que enfrentar. Porque nadie ha querido entender que lo que está gobernando en Venezuela no es ni siquiera que no son demócratas, sino que es un clan patológico psiquiátricamente, delictivo en términos morales, y dispuestos a no entregar jamás
el poder ni siquiera en las peores condiciones. Son capaces del suicidio total antes que de entregar el poder. Y este punto, Constanza, en Cúcuta, tu ciudad, obviamente es más difícil porque se siente la tensión. ¿Cómo lograr hacer compatible algún grado de diálogo con Venezuela, pero al mismo tiempo aceptar la realidad de una relación que posiblemente es la más difícil que hemos tenido en muchos años? No, pues yo ahí creo que el diálogo con Venezuela está completamente roto. Además que pues existe una animadversión en todo sentido hacia todo lo que tiene que ver con Venezuela, y esto también se ha usado políticamente, pues lo hemos visto en Colombia, pero también se usa políticamente en Cúcuta, porque todos tenemos ahí al lado el reflejo de Venezuela y todos existe ese temor de decir, ojo, porque si pasa esto, entonces nos vamos a volver como Venezuela. Yo lo que creo es que sí existe una responsabilidad para hacerle ver al gobierno la necesidad de crear una política de largo aliento, una política de integración con estas personas que están llegando, que el gobierno tiene esa responsabilidad y que eso hasta este momento no se ha dado, porque digamos que todas las medidas que se han tomado un poco por la manera en la que se ha dado esta migración, que ciertamente, como ustedes lo decían, es muy diferente a lo que pasó cuando los colombianos iban a Venezuela, primero porque fue en un lapso mucho más largo de tiempo y porque llegaban allá a un país donde había bonanza, y ahora es al revés. Digamos que las medidas que ha tomado el gobierno sí han sido pues medidas muy del corto plazo. No vemos que haya como una política con miras a integrar a esas personas que están llegando, y realmente pues eso es necesario y hay que hacerle ver al gobierno que eso hay que hacerlo, porque es que si eso no es así, la situación que sabemos van a seguir llegando se va a volver cada vez más crítica, y la única manera, como tú decías, de lograr que esas personas se sientan parte de Colombia es dándoles un trabajo, es dándoles una oportunidad, es logrando que ellos realmente se vinculen con el aparato productivo, con la ciudadanía, que se sientan ciudadanos también de acá, y yo creo que sí es una responsabilidad también que nosotros tenemos, pues hacer ver la necesidad de eso, porque hasta el momento digamos que las políticas que existen son muy de corto plazo. Mira, tú has visto en tu reportería, en tu contacto con los migrantes, que la situación política y la mala relación diplomática es un factor adverso para poner en práctica mejores políticas entre los migrantes. Es una pregunta interesante porque a lo largo de todos los recorridos y las visitas, los recorridos míos comenzaron en Venezuela, atravesé Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, para entender el fenómeno. Y ahora vuelvo, porque insisto en que los jefes me lo permitan. Y me encontraba con muchas respuestas, pero con relación a eso que tú preguntas, pero no era la respuesta mayoritaria. Y eso a mí me complace y voy a explicar por qué. O sea, es decir, si bien hay unas relaciones políticas absolutamente fracturadas, hay una filigrana muy fuerte de relaciones humanas entre familias, entre colombianos y venezolanos. Y yo creo que a partir de allí se puede pensar en potenciar distintos escenarios de solidaridad, de combatir la xenofobia, de trabajar, o sea, como a distintos niveles. Puedo entender la discusión política, que no es menor, pero también creo que el discurso que se construya para intentar pensar en soluciones o en cómo, creo yo que debería ser a partir de pensar que este es un fenómeno regional, y no solo un fenómeno colombiano. O sea, en Chile hay un montón también de venezolanos, migrantes del desespero, como dice Luz Meli, y en todas las ciudades latinoamericanas. El último informe del Observatorio del Tema Migratorio Venezolano de la Universidad del Rosario justamente habla de una presencia muy notoria en 18 países del mundo. Pensar el fenómeno desde lo integral para abordarlo hacia organismos multilaterales que coadyuven a generar oportunidades es necesario, y yo creo que ahí es donde entramos nosotros los periodistas, porque a mí me gusta quedarme en el escenario periodístico, yo no soy política, yo sé hacer preguntas, y esas son las que yo creo que debemos seguir haciendo nosotros para poder conformar una agenda integral muy fuerte que mire hacia distintos escenarios, porque si bien los migrantes están supremamente preocupados por unas relaciones quebradas políticamente,
también no es menos cierto que se sienten con ciertas posibilidades de generar anclas en los distintos países latinoamericanos, y el colombiano es uno de ellos. ¿Cuáles son las condiciones que vamos a crear como país para que eso suceda? Y me refiero a país, no solamente los gobernantes y los políticos, sino nosotros también. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos para que en el Transmilenio no nos moleste el hecho de que los ciudadanos venezolanos, a cambio de caramelos, intenten organizarse en un trabajo que es informal? O sea, ¿cómo hacemos para mirar al otro con un sentimiento de solidaridad? Yo creo que los medios de comunicación, en una construcción narrativa responsable y sostenible, lo podemos de alguna manera lograr, no podemos rendirnos frente a eso. Y otra de las cosas que dentro de los cómo, pensar en las soluciones, si bien hoy los medios estamos trabajando, entonces, bueno, el tiempo hemos desarrollado un site, nos juntamos con Efecto Cocuyo, Semana está hoy presentando el proyecto y empiezan a surgir esas posibilidades de alianza. Yo creo que es necesario construir una agenda conjunta de cobertura. Y allí es donde viene el reto mayor, porque en Colombia los periodistas somos muy dados todavía a defender las parcelas de nuestros medios de comunicación. Entonces, a veces yo me pregunto, para mí es mucho más fácil juntarme con periodistas de la región latinoamericana que juntarme con periodistas colombianos para pensar en una agenda conjunta. Entonces, un poco lanzo esa inquietud de cómo construimos esa agenda dentro del país, desde el periodismo, para no mirar esto como una competencia informativa y noticiosa, sino para mirar esto como una necesidad de abordaje colaborativo y sostenible, porque vamos a tener fenómeno para rato, y no solamente para informarlo, sino para explicarlo. Entonces, necesariamente tenemos que darnos músculo entre todos y no de manera individual. Pues muchas gracias a ustedes cuatro. Estaba recordando, Jaime, una iniciativa que tú lideraste cuando estaba empezando el gobierno de Hugo Chávez. Hicimos reuniones auspiciadas por la Fundación en Caracas con periodistas colombianos y venezolanos que sin duda alguna nos ayudaron en ambos lados de la frontera a entender mejor el problema. Ahora, cuando queda claro, tal vez mi principal conclusión de este panel es que estamos ante un fenómeno inédito que no se puede simplemente asociar simplistamente a que es un nuevo capítulo de algo que ya ocurrió, sino que tiene implicaciones distintas, que por consiguiente tenemos que entenderlo también de una manera distinta y que requiere soluciones diferentes a las del pasado, pues con mayor razón necesitamos ese tipo de iniciativas. Muchas gracias a ustedes y sobre todo a ustedes cuatro por este interesante panel. Quizás hecho realidad cuando hablamos del trabajo de Ignacio Solar, que le dicen sus amigos Nacho. Sí, así es. Y vamos a hablar de hacer periodismo a pesar de todo. ¿Qué título? Quiero presentarles un video